Es el mecanismo entre dos sólidos. Mecanismo entre dos sólidos. Ok, Jacqueline. Jacqueline Álvarez. Presente. ¿Qué es la transferencia de calor, Jacqueline? Es la energía en tránsito del lugar más energético al menos energético. Algo así recuerdo. Ok. Manuel. ¿Qué es la transferencia de calor por convección? Es el que un sólido y otro sólido. ¿Perdón? Es la transferencia de energía entre un sólido y un fluido. Ok. Chávez García Paloma. Presente, profe. ¿Un fluido tiene conductividad térmica? Sí. Ok. Grecia Consuelo. Presente, profe. ¿Qué describe la ley de enfriamiento de Newton? La transferencia del calor por mecanismo de convección. Ok. Cisneros. Oscar. Presente, profe. ¿Qué unidades tiene la energía? Watts. ¿Estás seguro? No. Son los joules. Con joules. Muy bien. Karen Paloma. Guernica. ¿Qué onda, profe? ¿En qué consiste el mecanismo de radiación? Que todos los estados de la materia absorben o transmiten, pero la radiación suele considerarse como un fenómeno superficial. Ok. González. Andrea. ¿Qué es el coeficiente de Stefan Boltzmann? No, es por radiación. Lisa Rocío Hernández. Presente, profe. ¿Qué dice la ecuación general de conducción? Está muy difícil esa. Creo que sí está un poco difícil. Es lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Ok, ahí me voy a quedar. Lisa, y hoy vamos a ver un ejercicio de transferencia de calor por conducción, pero ahora va a haber generación. Recuerden que la ecuación general de la conducción es la ecuación que habíamos estado utilizando para resolver los ejercicios, que es esta ecuación. La cual describe el mecanismo de conducción a través de un medio, ¿sí? El cual también está constituido por dependiendo del sistema de coordenadas, si es un sistema de coordenadas cartesiano o un sistema de coordenadas cilíndrico. Ahorita estoy seleccionando los ejercicios que solamente tienen que ver con el sistema de coordenadas cartesiano. Como ustedes pueden ver, son direcciones X, Y y Z. Todavía no me he querido ir a lo que es el sistema coordenado cilíndrico, el cual es otro concepto, ¿no? Es lo mismo, pero ahora el flujo de calor tiene, pues,
otras direcciones. Aquí tenemos 3 direcciones, que es la X, la Y y la Z. Tenemos un término de generación y tenemos un término transitorio. ¿Qué me podría decir acerca del término transitorio? ¿Qué significa y qué es lo que representa? Significa que la variación de la temperatura va a cambiar durante el tiempo. Oh, muy bien, Adrián, gracias. Esa es una respuesta concisa. Exacto. En el término el término transitorio de la ecuación de conducción describe precisamente eso, la variación de la temperatura con respecto al tiempo. En el caso del término de generación, pues hablamos de que el sólido, o la placa en este caso, está generando energía. El ejercicio dice, considera una placa grande de espesor L, en el cual se genera uniformemente calor a una razón de... Aquí este término debería de ser este término, simplemente que no lo pude poner, pero debería de ser algo como esto, ¿no? La razón de energía generada. Uno de los lados de la placa está aislado, en tanto que el otro está expuesto a un ambiente a temperatura infinita. Con un coeficiente de transferencia de calor H, expresa la ecuación diferencial y las condiciones de frontera para la condición unidimensional estacionaria de calor a través de la placa. Entonces, ustedes ya entienden, o bueno, ya hicimos varios ejercicios para expresar la ecuación diferencial y también las condiciones de frontera, que ya, como ustedes pueden, pues, o se imaginan, es algo, pues, fundamental para obtener una ecuación general o particular del fenómeno, o en este caso de la placa, ¿no? Del ejercicio. Cada ejercicio tiene sus particularidades. Por supuesto, habrá ejercicios que sean muy similares a otros, pero en este caso, a comparación de los otros ejercicios, hay un término nuevo, que es el de generación. De igual forma, la placa está expuesta a convección y también, por supuesto, que hay un flujo de calor a través del sólido que está dado por el mecanismo de conducción. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, aquí es donde ya empiezan a ustedes a analizar en qué consiste la solución de estos tipos de problemas, ¿no? Está aislado del lado izquierdo, tenemos un flujo de calor unidireccional, o unidimensional en este caso, como lo dice el enunciado, y bueno, pues ustedes deberán de reconocer que en la ecuación general de conducción, que es esta, pues se tienen 3 términos, pero mi diagrama solamente me marca una dirección. Entonces, tengo X, Y y Z, tengo la dirección en X y simplemente voy a utilizar pues, mi dirección en X. Tengo un término de generación, pero el enunciado dice muy claramente que es estacionario. Dice, para la conducción unidimensional estacionaria. Entonces, como es unidimensional, pues solamente tengo X, y como es estacionaria, el término transitorio no existe. ¿Ok? Luego nos pide encontrar la variación de la temperatura en la placa y obtener las relaciones para las temperaturas en ambas superficies. Y la elevación máxima de temperatura en la placa en términos de los parámetros dados. Entonces, de igual forma que lo hicimos anteriormente con los otros ejercicios, vamos a empezar a eliminar términos. Entonces, este término y este término, para que solamente me quede... Vamos a escribirlo, ¿no? Es la diferencia de T sobre dx. Aquí me faltó un sobre dx. Y esto es más. Les voy a dar
par de minutos para que copien el ejercicio y hagan su diagrama. Y voy a dejar aquí esta ecuación. Por supuesto, ustedes deberán de entender que lo primero que debemos de hacer es encontrar la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es esta ecuación diferencial. Sin embargo, para las condiciones de frontera, necesitamos empezar a desarrollar esta ecuación integrando. Entonces, háganlo ahorita, cópienlo. Sí, y ahorita continuamos con el desarrollo del ejercicio. ¿Ok? Ok, entonces, vamos a ver. Cuando nosotros ponemos una condición, y lo vamos a ver en el programa ahora el próximo viernes, de hecho, sí lo vimos, a lo mejor no se dieron cuenta, pero establecimos un flujo de calor cero en la superficie superior e inferior. Entonces, de igual forma, si nosotros estableciéramos un flujo de calor igual a cero en la posición x0, pues esa es una de nuestras condiciones de frontera. ¿Por qué deberíamos de establecer un flujo de calor igual a cero? Recuerden que el flujo de calor igual a cero es una condición donde le estamos diciendo al ejercicio que en esa zona está totalmente aislado. ¿Qué es lo que quiere decir que está aislado? Que no va a pasar la temperatura ni nada. O sea, está aislado simplemente. Entonces, eso me representa o me repercute en la solución y es una condición de frontera que me quiere decir que el gradiente de temperaturas, o sea, mi flujo de calor, o sea, mi dt
sobre dx es igual a 0. Cuando yo estaba en 0. ¿Qué es lo que pasa en la superficie externa o en la superficie derecha cuando el flujo de calor lo tendríamos que evaluar en L? El flujo de calor evaluado en L pues proviene de un mecanismo. Si yo me ubico en L, del lado izquierdo tengo pues un flujo de calor que viene hacia L, ¿sí están de acuerdo? ¿Qué mecanismo es el que viene hacia L? Pues es el mecanismo de transferencia de calor por conducción. Entonces, como es el de conducción del lado izquierdo, pues voy a poner menos K, que multiplica a el gradiente evaluado en L. Y del lado derecho tengo otro mecanismo. ¿Sí están de acuerdo? Ese mecanismo es el mecanismo de convección. Aquí tengo un segundo mecanismo, que aquí es convección y aquí es conducción. ¿Sí? Entonces, de igual forma, aquí en mi ecuación, pues de un lado tengo conducción y del otro lado tengo convección. Temperatura en L. Menos la temperatura infinito. Ahí, muchachos, ¿tienen alguna duda? Esta ecuación ya la habíamos manejado anteriormente, ¿no? Esta que está aquí. Es una condición. Si estoy en L, el flujo de calor viene por conducción y va del lado derecho, se va a ir por convección. Es algo que vimos aquí, ¿no? Aquí. Sí. Aquí. De hecho, está aquí, mire, es esta. Entonces, eso sería el inciso A. Esta es la ecuación diferencial y estas son las dos condiciones de frontera. Ahora, mi ecuación diferencial la tendría que desarrollar. Al desarrollarla, pues yo paso mi término de generación del otro lado, del lado derecho, y va a ser negativo. De igual forma, pues voy a pasar un dx y luego voy a integrar. Y cuando integro, pues ya ahora sí voy a tener una x que va a estar multiplicando el término de generación. Así quedaría. Por supuesto, me faltaría una constante, ¿no? Si yo hiciera lo mismo, pues tendría lo siguiente. Mi segunda integral quedaría de la siguiente forma.
déjenme ponerles aquí unos paréntesis, porque si no, podrían llegar a confundir el término. Sí. ¿Ok? ¿Hasta ahí, muchachos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí es claro lo que estoy haciendo o no es tan claro? Ok. Entonces tenemos que integrar y al integrar, pues vamos a obtener nuestra segunda constante. Y por supuesto que la x que tengo aquí, pues va a estar al cuadrado. Entonces esta va a quedar al cuadrado. Aquí va a haber una x, aquí. X. Y luego va a haber más C2. Entonces aquí se pueden ver claramente todos los términos, ¿no? 1, 2 y 3. Todo esto es un término que está en la parte superior. Bueno, todo esto es un término más bien. Y luego tendríamos que aplicar las condiciones de frontera para poder encontrar la variación de la temperatura en la placa. O sea, esta es la variación de la temperatura en la placa. ¿Están de acuerdo? Porque cuando yo evalúo la ecuación, vamos a ver qué es lo que pasa cuando evalúo la ecuación. Vamos a poner aquí cuando x es igual a 0, ¿qué es lo que tenemos? Un dt sobre dx igual a 0. ¿Están de acuerdo? Pero entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esto, muchachos? Aquí ¿podría yo hacer uso de esta condición que tengo en verde aquí en esta ecuación? ¿Ustedes creen que si yo tengo x0, tengo un dt de x? Aquí ni siquiera aparece dt de x, el gradiente de temperatura. ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, profe, todo bien. Entonces, de todas las ecuaciones, ¿dónde está el gradiente de temperatura? Uno, 2, 3, 4, 5. ¿En la 3? 1, 2, 3, ¿aquí? En la segunda, ¿Aquí en la segunda? sí. Ok, entonces, si es en la segunda, es dt de x. Aquí sí puedo poner que el flujo de calor es igual a 0 y pues x vale 0. Y híjole, pues sí, así es. Entonces, 0, porque es el flujo de calor, es igual a menos 0 que multiplica a bueno, el término de generación más C1. Entonces, ¿cuánto vale C1, muchachos? 0. Ya encontré el valor de la condición de frontera o de la constante de integración. 0. Entonces, ya tengo C1. C1 es igual a 0,
X vale L, ahora X va a valer L. ¿Y el dt de X cuánto va a valer, muchachos? Aquí está mi otra condición, miren. Entonces, si yo reacomodo este término, me va a dar el valor de... A ver, déjenme ver. Ok. Tengo cuando dt de X vale L, aquí podría despejar, ¿no? Pero ese despeje no me conviene. Bueno, no me sirve de mucho. Porque a mí lo que me interesa es llegar a encontrar C2. Si yo digo que C2, aquí voy a evaluar, aquí voy a evaluar la temperatura en L. X va a valer L. L. K va a valer K. Este término no va a estar. Porque, no, sí está. Porque X vale L, pero C1 vale 0. Y la condición 2. No, pues es que es este el término que tendría que estar obteniendo. Este es el valor de... A ver, vamos a ver. Aquí la idea principal es encontrar ceros, ¿no? Entonces, de aquí tendríamos lo siguiente. Que la temperatura en L es igual a menos la longitud al cuadrado que multiplica el término de generación sobre la conductividad térmica más la constante 2. Todo eso debería de ir aquí.
Pero resulta ser, pero es que ya no lo vamos a evaluar bien, que el gradiente, si yo sustituyo todo esto aquí, o sea, todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, no. A ver. Y ahí, no, pues tendríamos que el flujo de calor SDT de X evaluado en L lo tendríamos que, pues, que evaluar en L. Entonces tengo este término, control C, control V, que me dice aquí que el término de que el gradiente de temperatura evaluado en la posición, en cualquier posición, va a ser igual a la posición multiplicado por el término de generación sobre la conductividad más C. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a evaluar ese término en L. ¿Sí? O sea, cuando yo lo evalúo el término del gradiente de temperatura en L, voy a tener que X es igual a L. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no? Y que C, pues ella había obtenido que ese valor es igual a 0. Entonces todo esto que está aquí, esto que está aquí, a ver, chequen a ver si no me equivoqué, si no se me fue un término. Y ahora sí, ahí, como están los términos, sí podríamos despejar C2. Así es. A ver, chéquenlo. ¿Sí está bien? No sé, es que como que este paso es el que me cuesta trabajo explicarles. Más bien, también se me olvida. Y creo que hasta me pasó la última vez, ¿verdad? El jueves. Este gradiente de temperaturas lo tendríamos que evaluar.
O sea, esta es una ecuación que me va a permitir, es una ecuación base, es una ecuación la cual tenemos el equilibrio, en esa ubicación existe el equilibrio entre el mecanismo de conducción y el mecanismo de convección. ¿Por qué? Porque L resulta ser que está entre la interfase del sólido y la del fluido. Entonces, tenemos dos características principales de esta ecuación, de esta condición, de este tipo de condiciones. ¿Cuáles son esas características, muchachos? Pues que tenemos, primero que tenemos el gradiente, ¿no? Y la segunda, que tenemos la evaluación de la temperatura en una ubicación dada. Para que nosotros pudiéramos conocer la temperatura de la superficie, deberíamos de evaluar la ecuación, la ecuación particular que es esta ecuación. O sea, de esta ecuación nosotros vamos a obtener cualquier temperatura en cualquier posición, ¿sí? Desde x igual a 0 hasta x igual a L. ¿Sí están de acuerdo o no? Entonces, como yo tengo esta ecuación que dice la temperatura es igual a menos la posición al cuadrado que multiplica el término de generación más x que multiplica a C más C2, esta ecuación debería de convertirse en la temperatura L. ¿Sí? Es la forma en la cual yo voy a poder encontrar la temperatura L. Implícitamente va el término de C2, que es el que realmente quiero encontrar. Por otro lado, tengo el gradiente de temperatura, que previamente ya habíamos hecho esto, que está aquí, que es la evaluación del flujo de calor, o bueno, es la primera sección de la integración. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, esta es la primera integral de la ecuación general. De la ecuación general teníamos que era la doble derivada de la temperatura con respecto a la posición, más el término de generación es igual a 0. Eso era lo que teníamos inicialmente. ¿Sí lo recuerdan? Era esto lo que teníamos inicialmente, era el término de generación. Está mi término de generación. Y esta ecuación o este paso del integral, más bien, en ese paso para llegar a la ecuación general es un paso importante para nosotros poder definir un flujo de calor, o más bien un gradiente de temperaturas. Ese gradiente de temperaturas lo vamos a evaluar en diferentes posiciones, ¿sí? Para encontrar la posición, o más bien para encontrar la constante de integración 1, ya lo habíamos hecho previamente, ya habíamos el gradiente de temperatura en x igual a 0, donde el gradiente en x igual a 0 era igual a 0, porque pues era un gradiente que estaba, aquí está, ¿no? Que era una superficie que estaba aislada. En esa posición, todo el sistema estaba aislado. Entonces, el gradiente es igual a 0, la posición es igual a 0, y tenemos que la constante 1, pues es igual a 0. Yo ya encontré la constante de integración. Entonces, lo que me permite, a lo mejor dirán, pero pues es la misma C1 cuando yo evalúo, aquí, ¿no? Cuando yo evalúo el flujo de calor igual a 0, que el flujo de calor igual a L, o el gradiente igual a L, el gradiente de temperaturas igual a L, y el gradiente de temperaturas en X0 es igual, C1, debería de ser igual, muchachos, porque estábamos describiendo todo el sistema. Ahora bien, una vez que nosotros, o que ustedes entiendan que ese gradiente de temperaturas lo pueden evaluar en diferentes ubicaciones, esta ecuación va a ser una ecuación fundamental para que ustedes evalúen. De igual forma, la constante 1 ya no tiene nada que hacer aquí, porque ya tenemos un valor que es igual a 0. Entonces, simplemente lo que se debería de hacer es sustituir el valor de la posición de x, pero en este caso estamos en L. No estamos, x es igual a L. ¿Sí? Entonces, este gradiente que inicialmente lo estábamos considerando, que era el gradiente de temperaturas evaluado en la posición L, pues resulta ser que es igual a menos la longitud multiplicado por el término de generación entre la conductividad térmica, que es este término. Y este término que tengo aquí, que es menos la longitud al cuadrado multiplicado por el término de generación sobre la conductividad térmica más C2,
Eso proviene de la ecuación, de esta ecuación, que describe la temperatura en cualquier posición. Aquí evalué L. Cuando la temperatura es igual a L, más bien la temperatura en L es igual cuando X es igual a L. Entonces, aquí tengo la temperatura en L, va a ser igual cuando X vale L. Aquí ustedes lo pueden ver. Tengo un término que es la constante 1, ya otra vez, ya eso ya pasó. Es igual a, la constante 1 es igual a 0. Necesito que lo repasen, muchachos, porque pues yo lo hago, pero ustedes, la idea es que ustedes también lo sepan hacer. Aquí ustedes ya deberían de encontrar C2 y sustituir el valor a la ecuación general o ecuación particular, ¿no? Esta que está aquí. Esta ecuación particular dice, es particular de mi problema. ¿Por qué? Porque C1 es igual a 0 y es igual a 0 debido a que mi problema dice que tengo un flujo de calor igual a 0 porque del lado izquierdo está aislado. Esto es particular de mi ejercicio. Lo tengo que sustituir, la tengo que hacer particular de mi ejercicio. Entonces tendría que la temperatura evaluada, en cualquier punto va a ser igual a la posición que multiplica el término de generación, C1, este término se va a ir, que es todo este término. Bueno, lo tendrían que despejar, ¿no? Aquí K pasa multiplicando, se van a eliminar algunas K. Este término pasa dividiendo, este va a pasar sumando, este término también pasa sumando, y ese es el valor de C2. ¿Se dan cuenta? Necesito que me digan si sí le entienden poquito, mucho o nada. Es así. ¿Tú qué dices, Oscar? ¿Sí le entiendes o no le entiendes? Más, ya hasta se fueron a desayunar. O están desayunando. O es más, ya se fueron a internet. Quisiera, ¿Qué iba profe. a decir Michelle? Diana Michelle. ¿Que quisieras entenderle? Sí, y también desayunar. Sí. Le entiendo más o menos, profe, pero no muy Le bien. entiendo más. Vamos a ponerle valores a este ejercicio y lo van a hacer de tarea. Pero necesito en serio que dediquen 15 minutos de su tarde o del día a estudiar esto que les estoy diciendo. Es que esta parte, la primera parte es una parte sencilla, ¿no? Esto sí no deberían de tener cero problemas. Todos. Nadie debería decir, es que el término transitorio, eso ya lo deberían de saber. Aquí, el aplicar, el saber cuándo se tienen que poner los valores de las condiciones de frontera, eso sí es algo bien estratégico, ¿no? Entonces, y es particular de cada problema. En este caso, tengo recuerda, es que es lo que tienen que estar haciendo. Tengo un flujo de calor igual a 0, entonces mi gradiente de temperatura con respecto a la posición es 0, porque está aislado. Esa es la condición. Está aislado, no tengo gradientes de temperatura. ¿En qué posición estoy? Estoy en la posición 0, según mi diagrama. Tengo una constante 1, pues esa es igual a 0. Entonces, hasta ahí no deberían de tener ningún problema. Los problemas empiezan para encontrar la constante 2. Aquí esta integración es una integración sencilla, a mi parecer. O sea, si llegan aquí, eso ya está bien, ¿no? Aquí el problema es encontrar C2, porque C2 involucra una combinación de condiciones, ¿sí? ¿Qué condiciones voy a combinar? Primero tengo una condición, esta condición proviene de igualar, ¿no? Igualar
flujo de calor por conducción y el flujo de calor por convección. Esa es una condición que siempre voy a hacer cuando tenga este caso. Siempre lo voy a igualar. En este punto lo voy a igualar. ¿Por qué? Porque lo mismo que entra es lo mismo que sale. Entra energía por conducción a este vértice, entra una cierta cantidad y es la misma cantidad de energía que sale debido por convección. Aquí lo tengo, lo que entra y lo que sale. Listo. Si hago un balance de energías en ese vértice o en este punto en L, es lo que entra y lo que sale. Se acabó. No deberían de tener ningún problema. Creo yo. No sé. Al menos que me digan, no, yo no lo entiendo. Ahora bien, el objetivo aquí en esta sección es encontrar C2. Para encontrar C2, yo tengo esta ecuación, que esta ecuación proviene de la integración, pero la voy a hacer particular de mi problema. Para hacerla particular, pues, como este problema particular me dice que el gradiente de temperaturas con respecto a la posición es igual a 0, yo ya encontré que C1 es igual a 0. Entonces, este término ya, goodbye. ¿Sí? Pero todavía sigo teniendo el problema que no tengo C2. Entonces, para evaluar C2, tendría que evaluar la temperatura en la posición, en mi segunda posición que conozco. No la voy a evaluar aquí en el centro porque pues no tengo ni idea qué es lo que está pasando ahí en el centro, ¿no? No tengo las condiciones suficientes para poder resolver la ecuación. Sin embargo, en L sí tengo aparte de que tengo la ecuación, que en este caso es la ecuación particular, voy a tener que la temperatura en L, pues la voy a sustituir X, y voy a sustituir básicamente X nada más, y voy a tenerlo, la temperatura L en función de C2. Pero esta temperatura L está en la ecuación, está en la ecuación aquí. ¿Sí se dan cuenta? Esa ya es la temperatura L, es la temperatura en la superficie o en la ubicación L. Entonces, todo este término debería entrar aquí. Aquí está, miren. Todo eso es L. Pero sigo teniendo el problema de que ahora tengo un gradiente de temperaturas ubicado en L. Ahí cambia pues no la dinámica, pero tendríamos que evaluar ese gradiente desde pasos anteriores, que es desde este paso. Desde aquí deberíamos de evaluar el gradiente, pero ahora evaluado en L. Sí se puede porque aquí tengo una posición X. Entonces, cuando X es igual a L, pues ya tengo que el gradiente evaluado en L va a ser igual a menos L multiplicado por el término de generación entre la conductividad térmica, que es lo que me quedó. Eso es igual al gradiente. Y aquí ya tengo la ecuación. Necesito que lo estudien y que lo repasen unas 2, 3 veces, muchachos, porque es bien importante. Y ya mañana voy a hacer un ejercicio nada más. Vamos a poner valores y vamos a ver cuál es vamos a ver cuáles son los valores de las temperaturas y de los flujos de calor, la conductividad térmica, cuál es el comportamiento y ya. Porque ya voy a pasar a cilindros y este tema sí es un tema bien importante. Para esta unidad también les voy a dejar unos ejercicios. Y este es uno de esos ejercicios. O sea, en conjunto con el de cilindros que tengo planeado y uno transitorio, son los 3 ejercicios principales que necesito que ustedes dominen para pasar esta unidad. Entonces, sí es bien importante que me digan si tienen dudas. Si no, pues los vería el día de mañana. ¿Ok? Gracias, profe. Hasta mañana. Ok, goodbye.